Buenos días, gente, ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K. Nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a volver a probar una cosa maravillosa o no. Vamos a hacer la review completa de uno de los filtros de cascada barra externos barra raros que he probado nunca. Me habían dado muy buenos comentarios de estos filtros. Me habían dicho, tienes que probarlos, están ahí, no los hemos probado. Pruébalos. Y he dicho, venga, pues hoy es el día, vamos a probar los filtros, no sé si llamarlo externo o de cascada, de Sunsun. Una marca que, bueno, hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Vamos a ver esto, si es una cosa muy buena o una cosa no tan buena. El enlace, como siempre, de todo esto, por si os interesa a lo largo del vídeo, lo tenéis ahí en la descripción, en la cajita. Le echáis un vistacillo. Yo quiero probarlo ya. Xiaoli Sunsun. Cualquier cosa. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué tiene y vamos a ver características, tamaño, precios, todo. Este me ha costado en torno a unos 20 euros. Con el descuento este del 11 del 11 en AliExpress se me quedó en torno a 18 o 17 euros. No recuerdo bien. Bueno, pues el precio que tiene, ni tan mal. 300 litros a la hora, que vamos a ver si son reales o no. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Este engendro entre filtro externo, filtro de cascada. Ya os digo, se coloca en el exterior del acuario, colgado. Entonces por eso es un filtro de cascada. Pero en realidad el funcionamiento interno de esto es como un filtro interno. Ahora veremos por qué. Características que son y que lo hacen interesante. Por un lado, la capacidad filtrante. Y por otro lado, esta maravillosa cosa que hay aquí. Un skimmer de superficie que veremos y lo pondremos a prueba. Y veremos si funciona bien. Sobre todo, regulable. Ahí lo tenéis. Vamos ya a hacer un unboxing, a ver qué incluye. Pero antes, obviamente, le damos la vuelta a la cajita. Vemos aquí un poquito la instalación y tal. Vale, muy bien, muy sencillo todo. Ok, genial. Y si le damos por aquí la vuelta a la cajita, veis los diferentes modelos. Está el de 5 vatios, que es el que hemos comprado nosotros, 300 litros a la hora. Y aquí un poquito las dimensiones del mismo, ¿vale? Luego hay otro, el 400 de 5 vatios, que es exactamente igual, pero un poquito más grande, ¿vale? Luego de 7 vatios lo tenemos el 500 y el 600, exactamente igual, 500 litros a hora y uno más grande que el otro. Bueno, pues estas son las dimensiones, van encareciéndose conforme va subiendo de tamaño, pero bueno, yo con este quería probarlo en pequeño porque si no luego, como resulte ser un fiasco, a ver qué hago gastándome el dinero en esto. Normalmente estas cosas las suelo utilizar, de hecho, mirad, el último producto que probamos, que fue este comedero, os dejo por aquí una tarjetita, está funcionando muy bien, por cierto. Acabo de ver que esto se me ha salido aquí porque se me ha apagado el skimmer, lo dejé desenchufado. Bueno, luego lo coloco. En fin, el comedero me está funcionando muy bien, muy contento con él, así que genial. ¿Veis cómo lo suelo utilizar? Y este, pues si me funciona bien, lo vamos a colocar probablemente en algún gambariete, que yo creo que ni tan mal. Vamos a meterle ya caña a esto, un boxinaco, y vemos que lleva dentro la cajita. Bueno, pues conforme abrimos nuestra cajita, muy sencillo lo que nos encontramos, como siempre, en este tipo de productos. Protectores, ¿vale? Para que no vayan dando golpes. Esto que es un detalle, algunos no lo incluyen cuando no es europeo el enchufe. Es un enchufe de estos americanos barra chinos. Entonces, bueno, pues un adaptador que nunca viene mal. Todo el tema de la colocación de los tubos, la flauta y tal. Veremos si va aquí el skimmer. Creo que no va aquí el skimmer. Va a ir en esta cajita de aquí. El cuerpo de nuestro filtrazo, que ahora lo analizaremos. Y aquí en la cajita esta, ¿qué va? Pues efectivamente, dentro de la cajita va nuestro skimmer con flautas de salida. Qué detalle, la verdad es que buenos acabados, ¿eh? Normalmente en este tipo de filtros doble junta, para evitar pérdidas. Bueno, veremos a ver si es así, porque ahora os comentaré, os iré comentando. Madre mía, calité. Y este skimmer tiene que funcionar la leche de bien. O sea, los acabados de momento, muy contento. Aquí pegatinitas de garantías y demás historias. Garantías, sí macho, la que os den. Bueno, ya veremos. Y por aquí obviamente el cuerpo de nuestro filtro, que tiene muy buena pinta. Mirad, es compacto, pero ojo, aquí cabe material filtrante. Veremos dentro el funcionamiento, veremos dentro la circulación y veremos si se puede modificar para meterle más carga, menos carga. Bueno, vamos a analizarlo en detalle. Bueno, de momento la sensación que tengo es como de estar montando un Lego, ¿vale? Para el tema de los soportes con el acuario hay que estudiar un poquito, ¿vale? Hay que unir piezas para colocarlas bien y no liarla parda.
Pero bueno, de momento parece sencillo, con las instrucciones se ve bastante fácil, así que continuamos con nuestro Lego. Y ahora os explico por si alguien se pierde, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es colocar estas piececitas, ¿vale? Que van en dos partes. Estaría esta parte que hace una L1 y esta otra parte que es regulable con un sistema micrométrico para el ajuste perfecto. Y nada, esto va a presión aquí encajado en nuestro filtro y ya estaría. Esto ya lo que nos permite es poder engancharlo, poder colgarlo de nuestro acuario. Vale, de momento fácil. Bueno, lo siguiente, estas rosquitas, ¿vale? Que es para que no se nos vayan las juntas, las ponemos tal que así, exactamente así en ambos casos, y ya nos podríamos ir a nuestro filtro a ensamblarlo definitivamente, pero esto ya lo hacemos en el acuario. Mira, vamos a escoger este acuario que tiene una capa superficial bastante importante para poner el filtro y que vaya chupando todo eso si es que llega a funcionar el skimmer de superficie. Yo lo voy a colocar así, ¿vale? Llevo aquí una piececita, la verdad, para conseguir una separación y y que se quede perfectamente a nivel. La verdad es que, oye, detallazos. Vamos a abrir a ver qué lleva este filtro para modificarlo y meterle carga biológica, que yo creo que es lo que nos interesa, ver cuánta carga le cabe antes de montarlo. Bueno, recién abierto nuestro filtro, lo que nos encontramos es la cabeza de potencia, ¿vale? Que dentro de esta cabeza de potencia, pues lo que vemos es una junta que va a todo alrededor. La verdad es que, oye, se ve bastante compacto el sistema. Muy bien, muy contentos. Y luego lo que podemos ver aquí dentro es, por un lado, a ver si puedo sacar la esponja sin desmontar el filtro entero. Por un lado vemos absolutamente todo el filtro, la capacidad que tiene filtrante, una esponjita, una primera esponja, ¿vale? Y en este receptáculo de aquí lo que nos encontramos es un prefiltro, ¿vale? Bueno, ok, muy bien. Vamos a ver cuál es la circulación dentro de este filtro. Para conseguir aguas más cristalinas, yo recomiendo poner una esponja de menor granulometría en esta parte, ¿vale? Estos son modificaciones que luego le iremos haciendo a posteriori si es que nos gusta. De momento lo vamos a llenar de material filtrante, que esto también se puede sustituir, esta esponja, si no queremos tanta esponja en nuestro filtro, que yo muchas veces prefiero más material filtrante biológico a material mecánico. La sustituimos, la quitamos y ya está. Esto es una esponja que se retira fácilmente, ¿vale? Y ya está, llenaríamos las dos partes de material filtrante biológico y a funcionar. Bueno, vamos a hacer la prueba, a ver cuánto material le cabe, porque este es el recipiente que tenemos. La verdad es que, oye, yo creo que de capacidad estará en torno a 1 litro o por ahí, que si utilizas un buen material es suficiente, porque tenemos en cuenta que esto es un filtro de 300 litros a la hora, ¿vale? No lo podemos poner en acuarios muy grandes. Vale, pues tengo por aquí una bolsita con canutillos. Y ahora, sin miedo, a ver, si utilizamos canutillos un poquito más pequeños, vamos a optimizar mejor el espacio dentro del filtro. De momento, un puñadete, 2 puñadetes, esos hay que quitarlos de ahí, lógicamente. 3 puñadetes, vamos a quitarlos de aquí, que los estoy colocando donde no es. Y ya no puedo meter mucho más porque ya va la esponja, que yo creo que ya me he pasado, efectivamente, ya me he pasado de puñadetes. Vamos a vaciar. Y aquí sentado como los indios. Vale, la esponja que más o menos iba una cosa así, colocada. Vale, y aquí lo que os digo, va otra esponja. Tanta esponja yo creo que no es ni necesario. Ahora bien, ¿cómo circula aquí dentro el agua? Vale, pues el agua entra en nuestro acuario por este orificio. Obviamente pone IN, entrada al filtro de toda la vida de Dios. Cae primeramente en esta esponja que haría de prefiltro, ¿vale? Aquí se quedaría toda la suciedad gordita acumulada. Pasaría por todo nuestro material filtrante biológico, ¿vale? Que está ahí abajo, y saldría directamente a la siguiente etapa, que es esta, donde va la última etapa de filtración, que es la esponja. La esponja, lo dicho, la podéis sustituir por canutillos. En este caso, ampliaríamos la capacidad filtrante al doble, capacidad filtrante biológica. Eso ya tenéis que decir vosotros si lo haríais o no. Yo, en un primer momento, para acuarios pequeños, ojo, este filtro yo no lo recomiendo para acuarios de más allá de unos 30 litros. ¿Por qué? Porque no da para más, o sea, no da para más. Más de 30 litros no lo recomiendo, ¿ok? Entonces, yo, en un primer momento, si no tenéis mucha carga biológica, la dejaría la esponja. Si ampliáis carga biológica dentro del acuario, más peces, más plantas, más lo que sea, pues sí que quitaríamos la esponja y meteríamos más canutillo cerámico, más material filtrante biológico, ¿vale? Con una gran porosidad. Aquí ya a simple vista se ve el poro que tienen estos canutillos.
De momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Ya simplemente cerraríamos nuestro filtrito, ¿vale? Esto es muy sencillo. Con una mano no tanto, pero es sencillísimo cerrarlo y ya está, nos iríamos al acuario. Bueno, ya lo tenemos por aquí instalado. Ahora lo que falta por ver es la prueba de fuego, la prueba de llenado. Vamos a ver si se ceba solo, perdón. De momento la boya funciona muy bien, la boya del skimmer de superficie. Ya veremos si esquimea la superficie o no. Y nada, ya lo he enchufado, no está cebando, obviamente. Estos filtros, como prácticamente la inmensa mayoría de filtros de cascada o externos, hay que cebarlos, ¿vale? Llevo la bomba afuera, se ceba y ya está. ¿Cómo se ceba? Abrimos el filtro, llenamos de agua el depósito hasta aquí, hasta este nivel más o menos, y ya estaría cebado. Con eso es así de simple que funcione. Repito, mirar esa capa, esa telilla que hay en la superficie. Vamos a ver si es capaz de retirarlo o no. Yo lo he puesto el pico de pato, como os he comentado, me gusta más. Y ya estaría. Aquí, si queremos que llegue hasta abajo, lo que tenemos que hacer es coger nuestro extender, ¿vale? Y ya con eso llegaría hasta abajo la flauta. Yo de momento, para hacer la prueba en este acuario, lo he dejado así. Ya veremos en qué acuario lo acabamos poniendo finalmente. Bueno, mirad, pues ya está aquí a tope, ya está funcionando. Ahora mismo está tirando todo el aire que tiene dentro del filtro. Ahora interesante es ver, esto es porque lo he mojado yo cebándolo. Ah, no, esto no es agua. Supongo que el plástico es así. Bueno, ahora lo interesante es ver que las juntas no pierdan, obviamente. Y ahora os explico un poquillo. De momento está funcionando francamente bien hasta nuestro skimmer de superficie. De hecho, mirad, ya va desapareciendo la capita, cuidado. Y de corriente ni tan mal, ni tan mal. Eso es un filtro externo contra este filtro, Cuidado, cuidado, cuidado que puede haber sorpresas aquí con este filtrazo. Madre mía. Y el skimmer este, la verdad es que funciona de momento muy bien. Se regula con esa rosquita, ¿vale? Vamos regulando hasta coger el punto y ya está, es muy simple cogerlo. Está conectado, Es la leche de silencioso. No se escucha nada. Nada. O sea, silencioso. Esperad. Es muy silencioso, Tengo que poner la oreja pegada aquí para escuchar algo. Joder, pues de momento sorpresón, sorpresón. Y aquí está ya chupando. Mirad todo el biofilm que se está comiendo, Ahí lo tenéis. A tope. De hecho, si probamos a regular la rosquita, así lo que hace es... Vamos a darle a esto. ¿Veis cómo va subiendo? Si voy girando. Ahora está funcionando. Esto como tiene que funcionar. Mirad que gira y todo. ¡Qué bonito! ¡Que está girando! Mirad. Madre mía. Pero escúchame, si esto es un sorpresón. Ahí lo tenéis. Ay, la leche que me compro más. De momento, oye, de momento el funcionamiento es claro y simple. Mirad cómo se está tragando todo. No está dejando nada. Literal, literal. Bueno, skimmer de superficie correcto, filtro correcto. No sé si está fugando o no por aquí. ¿Qué es eso? Bueno, esa gota habrá que vigilarla. No sé si es que lo he mojado yo probablemente al abrir. Y si no, simplemente es que no he apretado esto lo suficiente. Pero bueno, cositas que tiene este filtro. Por un lado, el sistema de cebado que le veo es un poco engorroso, hay que llenarlo hasta arriba. Y si no, un truco, ¿vale? Lo llenamos lo máximo posible. Si con eso no nos funciona bien, enchufamos y desenchufamos varias veces hasta que ya vaya soltando todo el aire. Y si con eso tampoco, ponemos aquí una manguerita, ¿vale? Un tubito de silicona y absorbemos. Y ya estaría. Eso por un lado. Otro lado, juntas. Lleva demasiadas juntas. Eso es lo que no es tan agradable como un filtro de cascada convencional. Filtro de cascada convencional lleva la juntita donde va la bomba y ya. Este lleva la junta que cierra todo el sistema, dos juntas aquí y dos juntas aquí. Ojo, estas juntas son juntas normales y corrientes, las encontramos en cualquier ferretería que distribuya juntas para tipo de mangueritas, no habría problemas. De hecho, creo que son las mismas medidas que las llaves dobles de Heim. Habría que verlo. Por otro lado, no lo veo inconvenientes. Es que me está sorprendiendo gratamente, Hay que ver luego el funcionamiento y tal, pero es que mirad, ¿os acordáis del biofilm que había en el acuario? Pues en riguroso directo ha desaparecido. O sea, no he cortado el vídeo, no he cortado nada. Simple y llanamente se lo ha tragado
en literalmente... ¿Cuánto llevo grabando? ¿3 minutos? En 3 minutos te ha dejado el acuario sin biofilm. Pues de esto es lo que se trata. Ahora va a haber una mejor oxigenación del agua, va a haber un mejor intercambio gaseoso y va a mejorar la calidad de vida de nuestros pececitos en este acuario. Una barbaridad. Simplemente con esto. Pues de momento contento, contentísimo. Ahora sí, conclusiones finales de este... Bueno, conclusiones finales de nuestro filtro. Precio. 20 euros, 20 y tantos. Depende de dónde lo compréis, depende de la oferta ese día como esté. Bueno, vale. Estética del filtro, es bonito, las cosas como son. Filtro blanco, flautas negras, bueno, es funcional, es bonito. Lo podemos también poner en la parte trasera de nuestro acuario y no afearía tanto. Pero bueno, yo para hacer la instalación lo he puesto aquí. Cosas que tiene este filtro y que para mí son relativamente decentes. Capacidad filtrante, es un filtro bastante grandecito, ¿vale? No está mal de capacidad filtrante, sin ser una locura, no está mal. Otra cosa que tiene tan importante, la potencia. Me sorprende bastante la potencia que tiene, pese a ser solo 300 litros hora. Creo que están bastante bien optimizados. Ya veremos, conforme vaya funcionando el filtro, cómo se van lodando las cargas filtrantes y si baja o no baja muy rápido el caudal. Eso habrá que estudiarlo, ¿vale? Pero de momento bastante contento. Consumo 5 vatios, es irrisorio el consumo, no lo vais a notar absolutamente nada, no vais a tener facturas de luz disparadas por culpa de este filtro. Así que si lo que buscáis consumos, esta es una muy buena opción. Precio comparado con filtros de la competencia, podríamos decir que está, si no en el nivel, un poquito más bajo, ¿vale? O sea que ni tan mal. Ahora, una cosa que los barre a muchísimos, esta maravilla, este skimmer de superficie. Vuelve para arriba, vuelve para arriba. Es una locura, ¿vale? El funcionamiento es una locura. Ya habéis visto que en 3 minutitos es que ha dejado el acuario listo de papeles, como diría Patica. Lo ha dejado impoluto, ¿eh? Es que no hay nada, no hay biofilm ya ahora mismo dentro de este acuario y eso para mí es fundamental. No afea nada, mejoras intercambio gaseoso, la verdad es que la leche. Luego, contras, lo que os he comentado de las juntas. Tiene una junta aquí, 2 juntas aquí, 2 juntas aquí. Al final 5 juntas que hay que vigilarlas de vez en cuando, hay que tratarlas con silicona para que no se nos pasen y tal. Veremos, a ver, el tema de recambio de juntas. De las juntitas de las salidas y las entradas, no hay problema. De esta junta, bueno, habría que ver si encontramos fácilmente los recambios. Pero de momento la verdad es que, oye, el filtrito me está gustando bastante. Así que lo vamos a ir dejando ya por aquí hoy, gente. Ya os iré haciendo una actualización de este filtro conforme lo monte en un gambario y tal. Os diré qué tal funciona, os diré qué tal me parece. Y ya está. De momento muy muy contento con este filtrillo. Y a darle caña a estas cositas. Si queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.